En este video te mostraré cómo transmitir la pantalla de un teléfono celular Android a una TV. Anteriormente hice un video sobre esto, estuve viendo muchos de los comentarios que ha tenido. Y para los que tengan problemas para conectarse, o no encuentren la opción, ahora les traigo nuevas soluciones actualizadas que podrían ayudarte. Para transmitir la pantalla del celular Android a la TV, es necesario que sea un Smart TV. O que tengas un dispositivo de streaming, de esos que te convierten el televisor en un Smart TV. De hecho, si tu Smart TV es algo viejo, podrías ponerle uno para que tenga un sistema más nuevo, haciéndolo más rápido, actualizado y compatible con lo más nuevo. Algunos de estos dispositivos son el Chromecast para hacer Mirrorcast, o un TV Box y TV Stick, que tengan sistemas operativos Android o Google TV, que son lo mismo prácticamente. Con el televisor encendido, y si usas alguno de los dispositivos mencionados, que también esté encendido. Deben tener el Wi-Fi activado y el del celular también. Podrían conectarse por Wi-Fi directo, pero es recomendable que estén conectados al mismo Wi-Fi ambos. En el móvil, nos vamos a las funciones de la barra de notificaciones o panel de control. Buscamos la opción transmitir o emitir, el nombre puede variar. También puedes guiarte por el icono que sea algo relacionado a una pantalla. Si no lo ves, puedes darle al lápiz para editar los accesos a las funciones y agregarlo si está ahí. Si no lo encontraste, lo puedes buscar en configuraciones del teléfono, luego veremos este caso más a fondo, con un celular al que no le aparece la opción. Entonces, si te aparece, lo tocamos. Se abrirá una ventana o notificación para seleccionar la TV, que tendrá un nombre por defecto que se lo puedes cambiar en las configuraciones del televisor. Para evitar confundirte con la TV de un vecino o de alguien más, seleccionamos la TV y debería de conectarse. El televisor reconocerá la transmisión y se pondrá automáticamente en modo cast, mostrando la pantalla del celular. En el caso de este Smart TV Samsung, es así. O puede aparecerte una notificación pidiendo permiso, al que tendrás que darle a aceptar con el control de la TV. Si no te aparece la TV, busca en configuraciones pantalla inalámbrica, y ahí debería aparecerte, y la activas. También puede ser que la opción haya que habilitarla en los 3 puntos en la lista de dispositivos para transmitir. También hay algunos TV a los que se les tiene que activar la opción de Miracast o transmitir desde sus opciones. Lo curioso es que, en el caso de este celular, la TV Samsung aparece en la función de emitir, pero no aparece el TV Box con Google TV. Pero en pantalla inalámbrica sí aparecen los dos. Si aún así no te aparece, prueba desconectar y conectar la TV o el dispositivo al que te quieres conectar. Me ha pasado que no lo encuentra y así como que se reinicia la conexión y ya lo reconoce. También puedes desconectar el Wi-Fi y conectarlo nuevamente desde las opciones de la TV. También me di cuenta de algo, y es que hay casos que la TV y el teléfono tienen que estar conectados en la misma banda de frecuencia de Wi-Fi, 2.4G o 5G. Hay routers que tienen una sola red Wi-Fi doble banda que cambia automáticamente entre 2.4 y 5G. Pero también están las redes por separado, como es este caso. Aquí el televisor está conectado a la red 5G del router. Y este teléfono, como es solo compatible con la banda 2.4 GHz, no encuentra la TV. Pero si conecto el televisor a la red 2.4G, sí lo detecta el teléfono. Así que para tomarlo en cuenta. Por otro lado, si te aparece la TV, pero no se conecta o se conecta y luego se desconecta, asegúrate de tener activada la ubicación de tu celular, ya que lo puede requerir. Solucioné este problema de esta forma cuando me pasó. De hecho, cuando el Wi-Fi y servicios de ubicación están desactivados, aquí la función dice que la necesita activar. Esto puede solucionar el problema a aquellos que antes sí se conectaba el celular, pero ahora no puede. También, puede pasar que se tenga configurada la TV en el apartado de Administración de conexión de dispositivos, con el permiso denegado para tu celular. Esto pudo haber pasado en alguna ocasión que se le dio denegar a la notificación de permiso de conexión del celular con la TV. Hay que darle permitir, y también si tiene algún apartado de notificación, darle a activarlo o desactivarlo, de forma que te deje conectar. Si no te aparece la opción de transmitir de ninguna manera en las opciones del teléfono, puedes descargar una aplicación de cast o transmitir pantalla desde la Play Store, como esta de transmitir a Smart TV, TV Cast, de la compañía InShot. Por medio de ella podrías acceder a la función, pero puede no funcionar con todos los televisores y dispositivos. Por esta app también puedes emitir archivos de imágenes y videos del celular a la pantalla.
para reproducirlos con el reproductor que trae el televisor. También algunas apps, como YouTube, tienen la opción de compartir o transmitir, usando la misma app en el televisor, sincronizándolas para ver y controlar lo que ves con tu teléfono en la aplicación. En Galería también se puede encontrar la opción de emitir. Finalmente, si no hay manera, lamentablemente hay algunos teléfonos gama baja que no tienen la función, así como puede haber problemas de compatibilidad entre algunos TV y algunos celulares Android. Esto es todo y espero que hayas podido compartir la pantalla de tu celular móvil con la TV.